una estructura ficticia. ¿Ficticia a qué me refiero? A que San Mateo no tiene la intención de darnos una genealogía histórica, sino teológica. Acuérdense que esta distinción es muy importante en lo que hemos hablado de la Biblia, porque a San Mateo no le interesa decirnos quién fue el abuelo de Jesús, su bisabuelo, su tatarabuelo, su tatarabuelo, su chosno y su tatarachosno. No es la intención de San Mateo. La intención de San Mateo es conectar a Cristo con Abraham. Para demostrar, recordemos que San Mateo tiene una comunidad, o escribe su evangelio para una comunidad que era principalmente compuesta por judíos. Entonces había que demostrarle a estos judíos que este Cristo Mesías que te estoy predicando, en él se cumple la promesa de bendición que Dios hizo a todos los pueblos en Abraham. ¿De acuerdo? Ahora, estábamos viendo que en tiempos de la vida estábamos hablando aproximadamente del año 1000 antes de Cristo, ¿se acuerdan? Sí. Y yo les decía, prácticamente, todo el Deuteronomio, todo el Pentateuco, acordémonos, el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia que contiene Génesis, Éxodo, número sí. Ahí está. Este se llama Pentateuco. Después del Pentateuco, sí, bueno, este se llama después del Pentateuco, en la Biblia viene lo que se llama voy a ponerlo aquí, historia deuteronomista. Ayúdenme con su Biblia para que no se vaya ninguno de estos libros. La historia deuteronomista comprende los libros después del Deuteronomio de Josué, Jueces 1 y 2, Samuel 1 y 2, Reyes y 1, Crónicas. Muy bien. Les hablan chicos que traen Biblia. ¿Voy bien o me regreso? Sí, va bien. No, hasta ahí. Porque Esdras y Nehemías son después de Babilonia. ¿Sí? Bien. Aunque también se consideran el mismo, vamos a ponerlos. Esdras y Nehemías. Muy bien. La historia de Deuteronomista. En este tiempo, durante el reinado de David, se escribe el fundamento histórico, vamos a decirlo así, y teológico del pueblo de Israel, que es el Pentateuco. Recordemos, bueno, y gran parte de la historia deuteronomista, por lo menos hasta este punto, la mitad de la historia deuteronomista, todos estos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 libros de la Biblia se escriben, se redactan, si me permiten utilizar el término redactar, se redactan aproximadamente en el siglo X antes de Cristo. ¿Se acuerdan por qué? Yo les decía, ¿por qué
comenzó a escribirse la Biblia? ¿Por qué comenzó a escribirse Porque ya fue hasta tiempos de David? ¿Por qué? cuando se Ya había paz. establecieron los pueblos. Cuando ya había tranquilidad. Exacto, porque en el reinado de David hubo tranquilidad y pudieron entonces sentarse y escribir. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo antes de David? La tierra prometida, la Espérenme. Antes de la Biblia escrita, ¿qué había? Tradición oral. La tradición oral. Oral quiere decir Hablada. hablada, ¿verdad? Entonces, decíamos, ¿cómo se redacta entonces el Pentateuco? David se establece en Jerusalén, se juntan un grupo de, vamos a decir, de sabios y comienzan a poner por escrito la tradición. Lo primero que se pregunta el pueblo, decíamos, es ¿de dónde venimos nosotros? Y se acuerdan que entonces empiezan a hablar de Abraham. Pues venimos de Abraham. Somos 12 tribus, lo reconocemos 12 tribus. ¿Y por qué 12 tribus? ¿Y qué nombres llevan las tribus? Las tribus de los 12 hijos de Jacob. ¿Por qué llamamos tribu de Judá? Pues porque Judá es un hijo de Jacob. Tribu de Judá, tribu de David, tribu de Leví, tribu de Rubén, tribu de Isaacar, etc. Muy bien, pues venimos todos esos tuvieron un padre que es Abraham, perdón, que es Jacob, y Jacob tuvo un padre que es Isaac, Isaac tuvo un padre que es Abraham. ¿Y por qué vivimos en esta tierra? Porque Dios se la prometió a Abraham. Y comienzan a redactar primero la historia de los patriarcas. La historia de los patriarcas. Es como si nosotros nos pusiéramos a escribir la historia de México. Y empezamos primero. ¿Cuándo nace México como nación? Podemos decir, no, pues México como nación nace, podemos decir, en 1821 con la independencia de México. Y algunos se preguntan, bueno, y a partir de ahí comienza el nombre de México como país. No, pero antes, durante la colonia. Entonces durante la colonia, desde Cristóbal Colón para acá. Pero resulta que hay una historia remota. Los pueblos precolombinos, no, resulta que hay una historia más atrás. Entonces nos vamos a la inmigración del hombre de Asia a América. ¿Se acuerdan de esta historia? Por el estrecho de Bering. El estrecho de Bering, al norte del continente. Cuando la última era glaciar, conectó el norte de Asia con el norte de América. Yo no sé cómo habrán aguantado meses y meses y meses ese frillazo, pero bueno, pues así dice. Es lo más cerquita, no que hayan nadado desde África, ¿verdad?